La copa de vino se detuvo a medio camino de la boca de Bas Torren. Fue entonces cuando notó que la camarera se movía de forma extraña. No era torpeza, era demasiado control. Se movía entre el ajetreo de la cena del viernes en Bellefonte. Lo hacía con una precisión que sugería un entrenamiento muy superior a llevar platos. Bas había elegido el reservado de la esquina por sus ventajas estratégicas, líneas de visión despejadas, proximidad a las salidas y suficiente sombra para ocultar sus rasgos. El restaurante atraía a la élite de Crescent Bay, inversores de capital riesgo, cirujanos, abogados. Todos cerraban tratos con vinos que costaban más que el sueldo semanal de la mayoría. La camarera evitó una colisión que debería haber ocurrido. Un camarero retrocedió hacia ella mientras llevaba bandejas. En lugar del impacto, ella pivotó con un juego de pies de luchadora. Redistribuyó su peso y creó un espacio imposible. El casi desastre se resolvió en menos de un segundo. Pero Bas se dio cuenta. Años leyendo la violencia en las posturas de los hombres lo habían sintonizado con el lenguaje corporal. Esta mujer se movía como alguien que entendía el apalancamiento. Su conciencia espacial se extendía a un territorio calculado. Levantó la mano ligeramente. Un gesto sutil para llamar la atención sin ser vulgar. Ella terminó en una mesa cercana y luego se acercó con neutralidad profesional. ¿Puedo traerle algo más mientras espera? Su voz era tranquila, competente y fácil de olvidar. Bas la estudió con la intensidad de una negociación. Ella le sostuvo la mirada directamente, pero sin desafío. Una calibración perfecta de respeto sin sumisión. La mayoría de la gente lo reconocía. O bien lo adulaban o evitaban el contacto visual. Ella no mostró ninguna de las dos reacciones. Él le preguntó su nombre. Maren, sin apellido, sin más detalles. ¿Te mueves bien? ¿Entrenamiento profesional? Su quietud cambió de calidad. Estoy entrenada para hacer mi trabajo. ¿Necesitaba algo? El desvío fue experto, ni grosero ni sumiso. Una presencia significativa para hacer frente a alguien cuya reputación le precedía en todas partes. Bas le pidió una recomendación. Algo para alguien que aprecia las cosas que sorprenden. El atún sellado con reducción de wasabi. Parece simple. No lo es. Ella hizo clic con su bolígrafo. Pero sospecho que ya sabe lo que quiere, señor Torren. Los hombres como usted suelen saberlo. Su nombre confirmaba que ella sabía exactamente quién era él. El énfasis en hombres como usted sugería que tenía una opinión al respecto. Un estruendo surgió de la cocina. Cristales rotos, voces alteradas. Maren se reposicionó al instante. Se interpuso entre la discusión y las mesas más cercanas. La distribución de su peso cambió. Equilibrada, lista. Levantó una mano con autoridad inconsciente. Marcus, vete a calmarte. A la cocina, ahora. El camarero agitado la miró y se desinfló. Desapareció sin discutir. Bas había observado con una concentración absoluta. Había controlado la situación solo con su presencia. Marcus retrocedió ante algo que reconoció en su porte. Eso no era entrenamiento de camarera. Cuando ella regresó, Bas le dijo, siéntate, estoy trabajando, 5 minutos, dame el gusto, no soy tan interesante y tengo otras mesas. Pueden esperar. Él se inclinó hacia adelante. 5 minutos. ¿Qué haría ella? La pregunta quedó suspendida entre ellos. Aceptación, rechazo o algo completamente diferente. Algo que revelaría quién era Maren en realidad. Maren Solas había aprendido que ser olvidable era supervivencia, no invisible. Eso llamaba la atención por su ausencia, pero sí olvidable. Ordinaria, fácil de pasar por alto. Ahora esa habilidad estaba fallando porque Bas Torren no olvidaba nada. Ella había sabido quién era él de inmediato. Las noticias sobre la gente importante viajaban rápido. Torren pertenecía a su propia categoría. Alguien cuya presencia cambiaba la presión atmosférica, cuya reputación le precedía como el mal tiempo. Criminal, susurraban algunos. Hombre de negocios, insistían otros. Sus negocios legítimos generaban suficientes beneficios como para satisfacer cualquier escrutinio.
Lo que ocurría en los márgenes era una especulación que a ella no le interesaba confirmar. Realmente no soy interesante, señor Torren, dijo ella, y sentarme en la mesa de un cliente viola varias normas. Me das la impresión de ser alguien que sigue las reglas cuando le conviene. ¿Me te equivoco? Demasiado acertado. No me conoces lo suficiente como para que te dé ninguna impresión. Eso es lo que intento remediar. La mayoría de la gente se sentiría halagada o intimidada. Tú no eres ninguna de las dos cosas. Quizás solo intento hacer mi trabajo. Tu reunión está llegando. Dos hombres, trajes grises, acaban de entrar. Bass no se giró. Observadora. ¿Te fijas en todo con tanto detalle? En todo lo relevante para un servicio fluido. Sus socios llegaron a la mesa, sentándose con cuidadosa deferencia. Ambos más jóvenes, atléticos de gimnasio. Caballeros, dijo Bass sin apartar la vista de Maren. Esta es Maren, me ha estado educando. Maren, estos son colegas que han aprendido que llegar tarde demuestra tener malas prioridades. Tráenos tu mejor bourbon y el especial del chef. Estamos celebrando. ¿Celebrando qué? La pregunta se le escapó antes de poder detenerla. Aún no lo he decidido, pero la noche se ha vuelto más interesante de lo previsto. Finalmente, la liberó de su atención. Eso será todo, por ahora. La despedida fue clara. El por ahora quedó en el aire, como una promesa o una amenaza. En la cocina, Maren se permitió 30 segundos, con las manos sobre el acero inoxidable, regulando la respiración. La técnica era familiar. Reconocer la adrenalina, no luchar contra ella y redirigirla. ¿Estás bien? El chef Marcus la miró. Cincuentón, corpulento, alguien que se fijaba en las cosas. Bien, necesito que me digas por qué Torren te ha estado observando durante 3 semanas. El interés de ese hombre no es sano. Quizá aprecia un servicio competente. Y quizá yo voy a abrir un puesto de comida en Marte. Ten cuidado. Los hombres como él coleccionan a la gente. Cuando regresó con el bourbon, los 3 hombres dejaron de hablar de inmediato. El silencio se sintió calculado. Querían que supiera que habían estado discutiendo cosas que ella no debía oír. Una cosa más, dijo Bass. Hay un combate de boxeo mañana por la noche. Un evento local, circuito amateur. ¿Lo conoces? Un sudor frío recorrió sus venas. ¿Cómo lo sabía? No sigo el boxeo. Sorprendente. Te mueves como alguien que entiende los deportes de combate, el juego de pies, la conciencia espacial. ¿Cómo manejaste esa situación? Apostaría dinero a que tienes un entrenamiento importante. Sus socios la observaron con nuevo interés. Tomé clases de defensa personal en la universidad. Era una asignatura obligatoria. Aprecio el misterio. Me da algo que esperar desentrañar. Él se reclinó. ¿Hasta qué hora abre Bellefonte? La cocina cierra a las 11. Perfecto. Entonces tengo tiempo de ir a ese evento de boxeo. Deberías venir. Podría conseguirte una entrada. Podrías encontrarlo educativo. El desafío era inconfundible. Estaba probando hasta dónde llegaría ella para mantener su fachada. Tengo otros compromisos. Todavía no, dijo Bass en voz baja. Pero la noche es joven. El turno de Maren terminó tarde. Caminando hacia su coche por el aparcamiento trasero, los vio. 3 hombres saliendo de las sombras, desplegándose para cortar sus vías de escape. Un poco tarde para una dama sola, dijo el del centro. Maren dejó de caminar. Su agarre en las llaves se relajó a una posición neutra. Su bolso colgaba de una mano. Soy bastante cuidadosa. Tu bolso, el teléfono, también. Hazlo fácil. Maren suspiró. Esto es lo que va a pasar. Vais a reconsiderarlo mientras todavía tengáis las rodillas funcionales. Ellos se rieron. Tienes agallas. Maren se movió. Cubrió la distancia antes de que el cerebro de él lo procesara. Su bolso lo golpeó en la sien con un peso sólido. Él tropezó. Ella pivotó, y su codo se clavó en el plexo solar del hombre del centro. Él se dobló por la mitad. El hombre de la derecha vio lo rápido que cayeron sus amigos y empezó a retroceder. Maren acortó la distancia, amagó arriba y pateó abajo. La rodilla de él se dobló. 10 segundos en total. Como dije, reconsiderad vuestras decisiones.
Caminó hacia su coche sin mirar atrás. Llamaron a la puerta a las 7 de la mañana. Bas estaba fuera, sosteniendo un café. Dos vasos de la cafetería cara. Son las 7 de la mañana. Soy consciente. He traído café. Y una información que querrás oír. ¿Cómo sabías dónde vivo? Sé muchas cosas. Por ejemplo, sé que 3 hombres intentaron robarte anoche. Sé que los derribaste a los 3 en menos de 15 segundos. Y sé, hizo una pausa, que tu nombre es Maren Salis. Tienes 29 años. Y durante 5 años competiste como tormenta silenciosa. El apodo la golpeó como un puñetazo. 23 combates, 23 victorias, 16 knockouts. Campeona regional 2 veces. Luego desapareciste. Te retiraste en la cima de tu carrera hace 4 años. Cambiaste de ciudad. Te convertiste en una camarera que quiere ser invisible. ¿Por qué? La pregunta quedó sin pronunciar. Maren cogió el café. ¿Quieres tener esta conversación en mi puerta? ¿O dentro? Ella dio un paso atrás. Bas entró en su apartamento minimalista, sin fotos, sin detalles personales. Temporal, a pesar de los 4 años. Sus ojos se posaron en la pera de boxeo de la esquina. ¿Eso es tu prueba? Mucha gente tiene equipo de gimnasio en casa. La mayoría de la gente no se mueve como tú. No se encarga de 3 atacantes como si fuera una coreografía. Y no me mira como si estuviera calculando si podría vencerme si llegara el caso. Calculo el riesgo profesionalmente. El trabajo de servicio te enseña qué clientes se convierten en problemas. ¿Y en qué categoría caigo yo? Todavía estoy decidiendo. Bebió un sorbo de café. Temperatura perfecta, dulzura perfecta. De alguna manera él lo había sabido. Viniste aquí sabiendo cómo me gusta el café y con mi historial de boxeo investigado. Eso sugiere que quieres algo. Varias cosas. Pero empecemos por lo más inmediato. Deja de fingir que eres algo que no eres. No estoy fingiendo. Estoy viviendo mi vida. Tranquilamente. Esa es tu elección. Ese es un desperdicio. Tienes un talento real. Y lo estás usando para llevar platos a gente que no se da cuenta de que existes. Quizá eso es exactamente lo que quiero. No me lo creo. Creo que paraste porque algo te asustó, pero esa hambre no muere. Simplemente te devora lentamente por dentro. La precisión del comentario la golpeó con fuerza. Tenía razón. El hambre vivía en la pera de boxeo que golpeaba a las 3 de la mañana. En los combates de boxeo que veía en streaming con el volumen bajo. En el alivio que había sentido cuando esos idiotas le dieron una excusa para luchar. ¿Por qué te importa? Bas la miró durante un largo momento. Porque ver a alguien desperdiciar sus dones me recuerda a la gente que nunca tuvo la opción. Porque he pasado mi vida con hombres mediocres que fingen ser peligrosos. Y conocer a alguien que realmente es peligroso sin anunciarlo es refrescante. Y porque soy lo suficientemente arrogante como para creer que si no puedo tenerte trabajando para mí, al menos quiero ver de lo que eres capaz cuando dejes de esconderte. Honestidad inesperada. ¿Manipulación? Posiblemente. Pero la frustración genuina sugería que esto era más que tácticas. ¿Quieres que trabaje para ti? Con el tiempo. Ahora mismo te quiero en ese combate esta noche. Hay un combate con premio en metálico. 20,000 para el ganador. Hizo una pausa. El campeón defensor es Riggs, el martillo. 1,90 de altura, 100 kilos de peso, invicto en 18 combates. Arrogante, abusivo con sus compañeros de entrenamiento, le da mala fama al deporte. 20,000 eran 6 meses de alquiler. Pero los combates con premio te ponían de nuevo en el mapa que ella había pasado años borrando. ¿No te interesa? ¿Ni siquiera tienes curiosidad? Las categorías de peso existen porque la mayoría de los luchadores dependen del tamaño. Pero te llamaban tormenta silenciosa por una razón. Velocidad, precisión, inteligencia. Había identificado sus puntos débiles perfectamente. El dinero que necesitaba. El hambre competitiva reprimida. La justificación moral. Y la verdad de que una parte de ella extrañaba esto con una intensidad que le dolía en el pecho. ¿Por qué? ¿Qué ganas tú realmente? Bas se acercó a la ventana. Gano ver si mis instintos son correctos.
Gano ver algo hermoso. Talento real enfrentándose a un desafío real. Y gano el placer de saber que ayudé a desbloquear algo que se estaba desperdiciando. ¿Estaba tentada? Su ritmo cardíaco acelerado, sus puños formados inconscientemente, el familiar subidón de adrenalina respondieron claramente. Una noche, un combate, $20,000. ¿Qué podría salir mal? Maren no respondió de inmediato. A través de la ventana de su cocina, una joven madre colocaba a un niño pequeño en una silla de coche. Una vida ordinaria, donde la gente probablemente no se despertaba con las manos ya hechas puños. ¿Quieres saber por qué me fui?, dijo Maren en voz baja. Solo si quieres contármelo. Se giró para mirarlo. Se llamaba Devon Cress, mi compañero de entrenamiento. Durante 2 años. Buen luchador, disciplinado. Salimos durante 8 meses. Creía que lo conocía. La quietud de Bas sugería una atención centrada, sin interrupciones. Estaba entrenando para los nacionales. Esforzándome mucho. A Devon se le subió a la cabeza mi éxito. Empezó a hacer comentarios sobre que yo era demasiado agresiva, que lo avergonzaba por ser mejor. Debería haber visto las señales. El apartamento se sentía más pequeño. No había contado esta historia en 4 años. Después de un entrenamiento una noche, intentó enseñarme una lección sobre el respeto. Pensó que porque me superaba en 18 kilos y tenía ventaja de alcance, podría ponerme en mi sitio. Supongo que se equivocó. Lo mandé al hospital. Mandíbula rota, fractura orbital y 3 costillas fisuradas. Él golpeó primero, pero yo no paré cuando debería haberlo hecho. ¿Y la peor parte? Su voz se quebró antes de que pudiera controlarla. Fue lo bien que me sentí, lo satisfactorio que fue. La confesión pesaba entre ellos. El dueño del gimnasio lo encubrió. Devon estaba demasiado humillado para presentar cargos. Pero yo sabía de lo que era capaz cuando la luchadora en mí dejó de ser deporte y se convirtió en otra cosa. Así que me fui, asustada de mí misma, asustada de lo que podría hacer si me quedaba donde la violencia era aceptable. Bas asimiló esto sin juzgar. Él te atacó, tú te defendiste. ¿Y los 3 tipos de anoche? Podría haber corrido. En lugar de eso los desmonté porque me sentí bien al tener una excusa. ¿Y crees que eso te hace peligrosa? Me convierte en alguien que no debería volver a un ring donde herir a la gente es el objetivo. Bas se acercó. O te convierte en alguien con un don por el que se está castigando en lugar de aprender a controlarlo. ¿Crees que la luchadora es un monstruo? Yo creo que es una herramienta. Las herramientas no son buenas ni malas, solo eficaces o ineficaces. Una filosofía fácil cuando no eres tú quien podría perder el control. ¿Lo es? Algo oscuro parpadeó en su mirada. ¿Crees que no sé lo que es tener una violencia que se siente bien al liberarla? La diferencia entre nosotros es que yo he hecho las paces con lo que soy. Tú sigues huyendo. Las palabras llevaban una verdad afilada. Estaba huyendo. Lo había estado haciendo durante 4 años. El agotamiento empezaba a superar al miedo. Un combate, dijo Bas. Una noche. Ponte a prueba contra un desafío real. Demuestra que puedes controlarlo. ¿Y si te equivocas? Si pierdo el control, entonces te detendré. Estaré allí. No estarás sola con ello esta vez. ¿Podía creerle? Buscó en su rostro algún engaño. Encontró algo que parecía comprensión. ¿Por qué importa tanto esto? Bas guardó silencio. Luego habló con una honestidad cruda. Porque hace 15 años alguien me dijo que la violencia en mí me hacía estar roto, que necesitaba reprimirla. Así que intenté ser otra cosa. Y la gente que me importaba murió porque no fui lo suficientemente fuerte para protegerlos cuando importaba. Porque había gastado tanta energía tratando de ser amable que había olvidado cómo ser eficaz. La confesión aterrizó como una presencia física. Después de eso dejé de disculparme por lo que era. Construí un imperio sobre la violencia controlada y la intimidación calculada. Nunca me arrepentí. Él dio un paso atrás. Así que cuando veo a alguien reprimiendo lo que podría ser su mayor fortaleza, tratándola como una maldición, sí, importa, porque quizás si una persona deja de cometer mi error, esa vieja elección se vuelve menos un desperdicio. Algo cambió en su percepción de él. No era solo arrogante.
Estaba convencido por cicatrices que coincidían con las suyas. Un combate. Probó las palabras. 20,000. ¿Garantizas que es legítimo? Legítimo. Regulado con árbitro, personal médico. Un circuito amateur con estándares profesionales. Puedes retirarte si algo no te parece bien. ¿Y después? Si eso es lo que quieres después, entonces sí. Pero no creo que lo sea. Creo que una vez que recuerdes quién eres, volver a fingir se sentirá como asfixiarse. Probablemente tenía razón. Eso era lo que más la asustaba. No el combate, sino lo que vendría después. ¿Sería capaz de volver a guardar esa parte en su caja? Necesito pensar. Vas, sacó una tarjeta de visita. Mi número personal. Llama antes del mediodía si estás dentro. Los combates son a las 8. Me encargaré de todo. Tú solo preséntate lista. Se dirigió a la puerta y se detuvo. Por si sirve de algo, Maren, no creo que estés rota. Creo que eres afilada. Y las cosas afiladas solo son peligrosas si no sabes cómo sujetarlas correctamente. Luego se fue, dejando el peso de una elección que se sentía a la vez aterradora e inevitable. 4 horas después, tras limpiar su ya limpio apartamento, correr hasta que le ardieron los pulmones y mirar fijamente la tarjeta de visita, Maren llamó al chef Marcus. Necesito la noche libre. Estás programada para la cena del sábado, nuestra noche más concurrida. Nunca pides el día libre, lo sé. Es importante. Una pausa. ¿Esto es por Torren? Sí y no. Me ofreció una oportunidad. Estoy decidiendo si soy lo suficientemente valiente o estúpida para aceptarla. Esas dos cosas no siempre son diferentes. ¿Esto es legal? Técnicamente sí. Moralmente complicado. Personalmente aterrador. Vaya, un sábado normal en Crescent Bay. Ella escuchó cómo su sonrisa se desvanecía. Has estado ocultando algo desde que te conozco. Todo el mundo tiene derecho a su privacidad. Pero sea lo que sea esto, asegúrate de que lo haces por las razones correctas. ¿Y si lo hago porque necesito saber si todavía tengo miedo de mí misma? Larga pausa. Entonces quizá valga la pena hacerlo. El miedo que no enfrentas solo crece en la oscuridad. Tienes la noche libre. Ve y enfrenta lo que necesites enfrentar. Prométeme que volverás de una pieza. Prometo intentarlo. Colgó y marcó el número de Vaz antes de poder reconsiderarlo. Él respondió de inmediato. Me preguntaba si llamarías. Tengo condiciones. Primero, nada de publicidad. Mi cara no aparece en ninguna parte, ni fotos y un nombre diferente. Esto es una noche, no un regreso. Fácil de arreglar. Segundo, te mantienes al margen de mi preparación. Necesito espacio para centrarme. Aceptable. Tercero, si digo que pare, si hago una señal de que necesito salir porque estoy perdiendo el control, no porque esté perdiendo, lo terminas de inmediato. Pausa más larga. Prometido. Si necesitas salir, haré que suceda. Entonces estoy dentro. ¿Qué necesito hacer? Nos vemos en el gimnasio Harborside a las 6. Tendré el equipo esperando. Los combates son a las 8. Querrás tiempo para calentar. Espera. ¿Mi combate no es contra Riggs? Dije que lo era. Dije que Riggs peleaba. Tu combate es contra Kira Dent. Buena boxeadora técnica. 17 victorias y 2 derrotas. Desafiante, pero justo. El alivio y la decepción lucharon en su interior. Me manipulaste, te motivé, dejándote pensar que la pelea era extrema, te hice enfrentar tu verdadero miedo. Si podías subir al ring sin perderte a ti misma. El resto fue teatro. Eres un arrogante, demostrablemente. Nos vemos a las 6, tormenta silenciosa. Maren pasó la tarde concentrada y controlada. Una comida cuidadosa, la ropa preparada. A las 4 se paró frente al espejo de su baño con unas tijeras. Su pelo había crecido largo durante 4 años. Profesional, femenino, seguro. Lo recogió, sintió el peso y cortó. El pelo cayó, dejando una melena a la altura de los hombros, que sería más fácil de manejar en el ring. Algo pequeño, probablemente innecesario, pero significativo. Como deshacerse de un disfraz que había llevado tanto tiempo que había olvidado que era un disfraz. La mujer en el espejo era diferente. Ángulos más afilados, ojos más duros. Era tormenta silenciosa quien le devolvía la mirada. «Hola»,
dijo Maren en voz baja. Veamos si recuerdas cómo funciona esto. El gimnasio Harborside la golpeó con su olor. Sudor, cuero, linimento, tiza. La alquimia específica de los lugares donde la gente superaba sus límites cómodos. Olía a volver a casa. Bass esperaba cerca del ring, vestido de manera informal, pero cara. Levantó la vista cuando ella se acercó, y el reconocimiento cambió su expresión. Te has cortado el pelo. Me quité el pretexto. ¿Dónde me cambio? Te ves diferente, más como tú misma. Me veo como alguien a punto de tomar una decisión muy buena o catastróficamente mala. El tiempo lo dirá. El vestuario estaba vacío. Maren se cambió rápidamente, su cuerpo moviéndose a través de una preparación familiar. Vendas para las muñecas, un vendaje cuidadoso que protegía los huesos sin restringir el movimiento. Miles de veces hasta que el ritual se volvió automático, rebuscando a través de 4 años de inactividad. Cuando salió, Bass tenía a alguien con él, Carmen, un rostro curtido que sugería tiempo a ambos lados de las cuerdas del ring. La luchadora misteriosa M. Solis, dijo Carmen evaluándola. Bass dice que tienes experiencia, pero que llevas 4 años fuera. Correcto. Categoría de peso, 63 kilos. Tu oponente es Kira Dent, 61 kilos, 17 victorias y 2 derrotas. Buenas habilidades técnicas. No es fácil para un regreso. No vine a por algo fácil. Un destello de respeto cruzó el rostro de Carmen. 3 asaltos estándar, de 2 minutos cada uno. Los jueces puntúan por golpes limpios, control del ring, defensa. El árbitro puede pararlo. Equipos médicos presentes. 20,000 para la ganadora, 5,000 para la perdedora. ¿Estás bien? Maren asintió. Mantente hidratada, mantente caliente y no te comas la cabeza. Carmen miró a Bass. Tu patrocinador piensa que eres especial. No lo dejes en ridículo. Bass llevó a Maren a una zona de entrenamiento con peras de velocidad y sacos pesados. Calienta. Recupera el ritmo. Se posicionó y empezó a trabajar con la pera de velocidad. Al principio, su ritmo estaba descoordinado. Las manos perseguían en lugar de anticipar, pero gradualmente volvió. El ritmo se volvió automático. La respiración se sincronizó con el movimiento. Algo en su pecho que había estado apretado durante 4 años se aflojó. Después de 20 minutos con la pera de velocidad, pasó al saco pesado. Jab, directo, gancho, uppercut. Los bloques de construcción fundamentales se tradujeron en secuencias fluidas. Su cuerpo recordaba lo que su mente intentaba olvidar. Se perdió en el ritmo, en la pura satisfacción de la violencia controlada. Esto era lo que había estado extrañando. No la lucha en sí, sino la claridad de la concentración absoluta. Estar completamente presente sin el constante parloteo mental. Es suficiente, dijo Bass después de 45 minutos. Te vas a agotar. Maren se detuvo, respirando con fuerza pero de forma controlada. Se sentía viva de una manera que no había sentido en años. Riggs acaba de llegar. Bass asintió hacia la entrada. ¿Quieres verlo calentar? ¿Era eso un desafío? Estudió su expresión, viendo el cálculo bajo el interés casual. Miremos, quiero ver cómo se ve la arrogancia en un ring. Riggs dominaba el espacio, no solo por su 1,90 de altura y 100 kilos de peso, sino por un derecho agresivo que asumía que el mundo existía para su conveniencia. Maren lo vio ladrar órdenes, vio a su equipo de esquina encogerse y notó cómo empujó a un luchador más joven sin reconocerlo. Está invicto porque es bueno, dijo Bass en voz baja, pero también porque es inteligente con la elección de sus combates. Acepta peleas contra oponentes con debilidades explotables. Nunca se ha enfrentado a nadie que pudiera amenazarlo de verdad. Todo el mundo tiene debilidades. Maren observó su calentamiento. Técnica sólida, pero con lagunas visibles. Bajaba la mano derecha después de los jabs. Mínimo movimiento de cabeza, confiando en su alcance. Condición física cuestionable. Un volumen que se agotaría bajo presión sostenida. Lo estás analizando. Es la costumbre.
Nunca ha tenido que desarrollar la defensa porque la ofensiva siempre fue suficiente. Alguien con velocidad y cardio podría desmantelarlo. Alguien como tú. No vas a abandonar esta idea, ¿verdad? Estoy observando que las oportunidades se presentan a las personas que están preparadas para ellas. Se produjo una conmoción. Un joven luchador se acercó demasiado al espacio de Riggs. Riggs lo agarró del hombro y lo empujó con fuerza suficiente para hacerlo tropezar. Mira por dónde vas. No tienes derecho a respirar mi aire. El chico balbuceó disculpas, retrocediendo con una humillación que se calcificaría en ira o en confianza rota. El equipo de Riggs se rió. Marin sintió que algo frío se instalaba en su pecho. Este era el tipo de luchador que le daba mala fama al deporte, que confundía la violencia con la fuerza, que necesitaba menospreciar a los demás para sentirse elevado. «¿Fácil?», dijo Baz. «No dejes que se te meta en la cabeza antes de que hayas peleado esta noche. No estoy en mi cabeza. Estoy exactamente donde necesito estar. Clara, concentrada, muy consciente de qué tipo de persona está en ese ring. Baz estudió su perfil. Antes de que sigas, hay algo que debería contarte sobre por qué te traje aquí realmente». Ella se giró para mirarlo, leyendo la seriedad en su postura. Hace 15 años, estaba en una relación. Lucía, una bailarina, ballet, contemporáneo, hacía que el movimiento pareciera poesía. Hermosa, talentosa, involucrada con el hombre equivocado. Su mandíbula se tensó. Conmigo. Pensé que podría mantenerla separada de mi mundo. Mis competidores decidieron que la mejor manera de hacerme daño era a través de ella. La secuestraron, la hirieron, enviaron fotografías. Para cuando la encontré, su voz se volvió plana. Estaba viva, pero todo lo que la hacía ser Lucía estaba roto. Nunca volvió a bailar. Murió 2 años después de una sobredosis que estoy seguro no fue accidental. La revelación cayó pesadamente. Después de eso dejé de disculparme por lo que era. Me reconstruí como alguien capaz de proteger lo que importaba, incluso si eso significaba convertirme en lo que la gente temía. Nunca me arrepentí. ¿Por qué me lo cuentas ahora? Porque cuando miro a Riggs, veo al tipo de hombre que hirió a Lucía, que hiere a la gente porque puede. Y cuando te miro a ti, veo a alguien con suficiente habilidad para hacerle entender que la fuerza no equivale a la invencibilidad. Quieres que pelee con él no solo por mí, sino por ella. Quiero que pelees con él porque los matones no paran hasta que alguien los obliga. Y porque verte hacerlo demostraría que la violencia sobre la que he construido mi vida puede servir para algo más que el beneficio, que puede ser justicia. Manipulación, pero manipulación honesta, transparente en su intención. El combate de esta noche, Kira Dent, es legítimo completamente. Ganes o pierdas, te irás con dinero y el conocimiento de que puedes controlarte, sin ataduras. Pero si ganas y si Riggs está aquí después de su combate, y si quisieras desafiarlo, puedo hacer que suceda. Tu elección, su elección, eso era clave. Vas creaba las circunstancias, eliminaba los obstáculos, eliminaba las excusas, pero la decisión seguía siendo suya. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Marin. Eso depende de lo que quieras. Puedo dar un paso atrás, mantener la distancia, o podemos reconocer que existe algo más allá de una deuda. Que dos personas que entienden la supervivencia podrían beneficiarse de saber que la otra existe. Ella pensó en Lucía eligiendo a Baz, en si había espacio para alguien cuya protección venía envuelta en sombras. Creo que me gustaría conocer a la persona que me está ayudando. No porque te deba algo, sino porque quizá hay algo en lo que vale la pena confiar. La expresión de Baz se relajó en un placer genuino. Entonces lo tomaremos con calma. Sin expectativas, solo dos personas encontrando consuelo en el reconocimiento mutuo. Carmen apareció. Solace te toca en 30 minutos. Véndate y prepárate. El momento había llegado. Toda la preparación, el debate, el miedo y el hambre se condensaban en una sola realidad. En 30 minutos descubriría si Tormenta Silenciosa todavía existía o si 4 años la habían matado por asfixia. Marin miró a Baz. Si hago esto, si gano y desafío a Riggs, prométeme que me detendrás si voy demasiado lejos.
No solo si te hago una señal, sino si ves que cruzo la línea hacia algo que no es deporte. Lo prometo, no te perderás ahí dentro. No bajo mi vigilancia. Ella asintió, aceptando el juramento. Se giró y caminó hacia el vestuario, sintiendo como 4 años de exilio autoimpuesto se levantaban con cada paso. Detrás de ella, escuchó a Bass hacer una llamada telefónica. Ella pelea esta noche. Asegúrate de que Riggs se quede después de su combate. Creo que vamos a tener una noche muy interesante. Las palabras deberían haberla molestado. La manipulación, la orquestación, pero en cambio, Maren sintió algo cercano a la gratitud. Durante 4 años había controlado cada variable, manteniendo todo pequeño y seguro. Había sido agotador. Quizá era hora de dejar que alguien más calculara mientras ella hacía lo que había nacido para hacer: luchar. El ring se sentía más pequeño y más grande a la vez. La familiaridad luchaba con 4 años de distancia. La lona tenía la misma ligera elasticidad, las cuerdas la misma tensión, pero todo se sentía hiperreal. Los sentidos se agudizaron más allá de los niveles cómodos. Carmen estaba en el centro del ring, con un micrófono en la mano. Nuestro próximo combate es de la división de peso ligero. Presentando primero, con 17 victorias y 2 derrotas, de Crescent Bay, Kira Dent. Kira entró, delgada y enroscada, con la piel oscura brillando bajo las luces, las trenzas apretadas. Se movía con la confianza ganada a través de la constancia. Cuando sus ojos se encontraron con los de Maren, no había hostilidad, solo una evaluación profesional, de luchadora a luchadora. Y su oponente, que regresa tras una ausencia de 4 años, la señorita Solis. Deliberadamente vago, sin ciudad de origen, sin récord. Maren apreció el anonimato incluso mientras se sentía expuesta bajo las luces. Quizá 200 personas en la multitud. Escaneó los rostros, notando a Bass en la primera fila, con atención absoluta. Era el momento. No más preparación, duda, huida. Solo ella, Kira y 3 asaltos para demostrar que Tormenta Silenciosa no había muerto, solo había estado durmiendo. El árbitro las llamó al centro para las instrucciones finales. De cerca, Kira era un poco más baja pero más ancha de hombros, construida para la potencia donde Maren estaba construida para la velocidad. Chocad los guantes. Volved a vuestras esquinas. El guante de Maren se encontró con el de Kira en un gesto de respeto tradicional. Luego se separaron. Los últimos segundos de paz antes de que la violencia se volviera esperada. De vuelta en su esquina, Maren rebotaba sobre los dedos de los pies, aflojando los hombros, las manos fluyendo a través de combinaciones de sombra. La respiración controlada, el pulso elevado pero no en pánico. El momento previo, donde todo era posible, donde la lucha existía solo como potencial. Sonó la campana. Maren se movió al centro con la guardia alta, postura ortodoxa, peso equilibrado. Kira circuló a la izquierda, cautelosa, midiendo la distancia. Los primeros 30 segundos fueron de reconocimiento. Jabs tentativos probando el alcance. Ninguna se comprometía, ambas recopilando información. Entonces Kira lanzó una combinación. Jab, jab, directo de derecha, nítida y técnica. Maren esquivó el primero, desvió el segundo. El directo falló por centímetros. Años de entrenamiento se reafirmaron. Contraatacó con su propio jab, lanzándolo rápidamente para establecer el alcance. Aterrizó limpio en la guardia de Kira, y Maren sintió una satisfactoria sacudida recorrer su brazo. Dios, cómo había extrañado esto. Un diálogo puramente físico donde las preguntas se hacían con los puños y se respondían con movimiento. Se establecieron en un ritmo, intercambiando combinaciones, cada una probando la defensa de la otra. Kira tenía fundamentos sólidos, guardia cerrada, juego de pies económico, golpes técnicamente correctos, pero Maren notó patrones. A Kira le gustaba lanzar su derecha después de dobles jabs, tendía a circular a la izquierda después de los intercambios. El movimiento de cabeza, aunque adecuado, era predecible. A los 90 segundos, Maren probó una teoría.
Lanzó un jab deliberadamente más lento de lo necesario, luego otro. El ritmo de Kira se ajustó. En lugar de un tercero, Marin explotó hacia adelante con un gancho de izquierda desde un ángulo inesperado, deslizándose más allá de la guardia para atraparla en la sien. La multitud reaccionó. La sorpresa parpadeó en el rostro de Kira. Kira respondió apretando la defensa y volviéndose más agresiva, presionando hacia adelante con combinaciones diseñadas para empujar a Marin a las cuerdas. Estrategia inteligente. Usar el tamaño y la fuerza para controlar el centro. Pero Marin había luchado contra oponentes más grandes toda su carrera. Usó ángulos y juego de pies para mantenerse alejada de las cuerdas, pivotando antes de que Kira pudiera atraparla, contraatacando con combinaciones rápidas que puntuaban sin verse arrastrada a una pelea que perdería. Sonó la campana del primer asalto. Marin regresó a su esquina, con la respiración controlada, apenas sin aliento. «Eres más rápida», observó Carmen en voz baja. «Pero ella tiene potencia. No dejes que te conecte un golpe limpio». Marin asintió. Al otro lado del ring, Kira recibía instrucciones animadas. El segundo asalto sería diferente. Kira había sentido la velocidad de Marin y se ajustaría. La pregunta era si 4 años se notarían en la resistencia o en el ritmo cuando la fatiga se acumulara. Sonó la campana de nuevo. Kira salió más agresiva, cortando mejor el ring, lanzando golpes de poder. Una mano derecha alcanzó el hombro de Marin mientras se deslizaba un poco demasiado lento. No fue un golpe limpio, pero suficiente para sentir el impacto. Un recordatorio de que esto era real. Marin cambió de táctica. En lugar de mantenerse a distancia, se movió al interior, donde los brazos más largos de Kira eran menos efectivos. Trabajó el cuerpo con ganchos cortos y uppercuts, apuntando a las costillas y al plexo solar, golpes que acumulaban daño y drenaban la resistencia. De vuelta a la distancia, Marin atrapó a Kira entrando con un contraataque perfecto, un directo de derecha que aterrizó de lleno en la barbilla, haciendo que su cabeza se echara hacia atrás. El ruido de la multitud aumentó. Las piernas de Kira temblaron microsegundos antes de que se recuperara, pero Marin lo había visto. Presionó hacia adelante, lanzando combinaciones con malas intenciones. Pero Kira era dura. Soportó la tormenta, cubriéndose y circulando, ganando tiempo para que su cabeza se despejara. Cuando Marin la persiguió con demasiada avidez, Kira la atrapó con un gancho de parada que le recordó que los luchadores heridos seguían siendo peligrosos. El asalto terminó con ambas respirando más fuerte, ambas marcadas con la evidencia roja de los golpes limpios. Esto era una pelea real ahora, competitiva e incierta. En la esquina entre asaltos, el cuerpo de Marin cantaba de esfuerzo y adrenalina. El sudor le picaba en los ojos, los nudillos le dolían, las costillas estaban sensibles donde Kira había conectado golpes al cuerpo, y se sentía más viva que en 4 años. «Último asalto», dijo Carmen, limpiándole la cara. «Está reñido en los puntos. Necesitas ganar este asalto para llevarte la decisión. Sé inteligente, sé técnica». Marin asintió, ya visualizando lo que tenía que pasar. Un asalto más, 3 minutos más. Entonces sabría si Tormenta Silenciosa era real o un recuerdo idealizado. Sonó la campana del último asalto. Ambas luchadoras salieron sabiendo que esto lo decidiría todo. Kira presionó hacia adelante de agresivamente, tratando de abrumar con volumen y potencia. Pero Marin ya había encontrado su ritmo, ese estado perfecto donde el cuerpo y la mente se sincronizaban por completo. No estaba pensando, solo reaccionando, el entrenamiento y los instintos fusionándose en un movimiento fluido. Hizo que Kira fallara y luego contraatacó. Se deslizó fuera de una mano derecha y conectó un gancho de izquierda al cuerpo. Se agachó bajo una combinación y subió con un uppercut que atrapó a Kira limpiamente. Cada intercambio se basaba en el anterior. La confianza de Marin crecía a medida que demostraba que la luchadora no se había ido, solo había estado esperando permiso. Con 30 segundos restantes, Kira dejó de lado la precaución y cargó hacia adelante con una combinación desesperada, buscando la potencia del knockout. Marin lo vio venir.
cronometró su contraataque perfectamente y conectó una combinación de 3 golpes, jab, mano derecha, gancho de izquierda, que hizo que la cabeza de Kira se echara hacia atrás con cada impacto. El árbitro intervino, comprobando si Kira podía continuar. Ella asintió, pero la pelea había terminado en todo menos en la formalidad. La campana sonó segundos después. Ambas luchadoras se abrazaron en el centro del ring, con respeto mutuo por la batalla que habían compartido. Kira se quitó el protector bucal. «Eres buena, muy buena. ¿Dónde has estado?» «Lejos», respondió Maren, «pero he vuelto». El anunciador subió al ring. «Damas y caballeros, después de 3 asaltos, tenemos una decisión unánime. La ganadora, M. Solace». Los aplausos llenaron el gimnasio. Maren sintió cómo le levantaban los brazos. Sintió la euforia de la victoria inundando su sistema. Pero más que la victoria, sintió un profundo alivio al descubrir que todavía podía hacer esto, que todavía podía luchar a un alto nivel, que todavía podía controlar la violencia en lugar de ser controlada por ella. Había demostrado algo esta noche, no a Baz, no a la multitud, sino a sí misma. La luchadora y la persona no eran entidades separadas en guerra por el dominio. Eran la misma cosa, y ella era lo suficientemente fuerte como para decidir cuándo y cómo se usaba esa fuerza. Cuando bajó del ring, Baz la esperaba con una toalla y agua. Su expresión transmitía una reivindicación mezclada con un placer genuino. 23-0. No has perdido ni un ápice. Perdí 4 años, pero sí, se sintió bien. Se sintió correcto. Entonces, ¿ahora qué? La pregunta de Baz tenía un peso más allá de su simplicidad superficial. Ambos sabían que Riggs peleaba en 45 minutos. Ambos sabían lo que Baz quería que ella hiciera a continuación. Maren miró más allá de él, hacia donde Riggs estaba calentando. Vio la certeza arrogante en sus movimientos, la crueldad casual en cómo trataba a todos. Luego volvió a mirar a Baz, a la esperanza y el hambre en sus ojos, no por la violencia en sí, sino por la justicia con el rostro de la violencia. La decisión era suya, siempre lo había sido. Baz solo había eliminado los obstáculos y las excusas, pero si cruzar la puerta que él había abierto, esa era solo su elección. «Déjame ver su pelea primero», dijo Maren finalmente. «Luego veremos si la arrogancia se ve diferente cuando realmente se la pone a prueba». La pelea de Riggs duró menos de 2 asaltos, terminando cuando conectó una devastadora mano derecha que envió a su oponente a la lona, medio consciente e incapaz de continuar. Pero lo que sucedió después del knockout cristalizó la decisión de Maren. Mientras el árbitro detenía la pelea y el personal médico entraba corriendo, Riggs no regresó a su esquina. En cambio, se paró sobre su oponente inconsciente, flexionando los músculos y gritando a la multitud, absorbiendo la atención como si hubiera logrado algo extraordinario. La reacción de la multitud fue mixta. Maren vio cómo ayudaban a su oponente a salir del ring, vio la mirada vidriosa que sugería un protocolo de conmoción cerebral y sintió que su mandíbula se tensaba. «Esa podría ser tú», dijo Baz en voz baja. «Te saca 32 kilos, 15 centímetros de alcance, potencia de knockout en ambas manos. Esto no es boxeo técnico. Esto es peligroso. Todo lo que vale la pena hacer es peligroso. La pregunta es si el peligro sirve a un propósito o solo alimenta un ego». Maren tomó su decisión. «¿Cómo lo desafío?» Algo parpadeó en la expresión de Baz. «¿Segura? Todavía puedo organizar un combate diferente». «Estoy segura. Ese hombre piensa que su fuerza lo hace intocable. Alguien necesita enseñarle que no es así. Bien podría ser yo». Baz estudió su rostro, buscando vacilación o bravuconería. Al no encontrar ninguna, asintió. «Entonces hagamos esto bien. Hablaré con Carmen. Lo organizaremos para el próximo fin de semana. Esta noche, lo desafío esta noche, ahora mismo, mientras todavía estoy caliente y él todavía es lo suficientemente arrogante como para aceptar sin pensar». Maren, pero ella ya se estaba moviendo hacia el ring, hacia el micrófono que Carmen estaba devolviendo. El gimnasio había comenzado a vaciarse.
Maren se metió entre las cuerdas y caminó hacia el centro, su presencia atrayendo una atención confusa. Carmen se acercó con el ceño fruncido. ¿Qué estás haciendo? Aún no he terminado. Maren tomó el micrófono. ¿Puedo tomar esto prestado? Sin esperar, lo levantó y su voz cortó el ruido decreciente de la multitud. Riggs, el martillo, el campeón invicto, que acaba de noquear a un oponente que apenas estaba consciente antes de que aterrizara el primer golpe. El gimnasio se quedó en silencio. La gente dejó de moverse. Riggs, a medio camino del vestuario, se giró con incredulidad que se transformó en ira. Maren continuó. Soy M. Sierra Solace. Acabo de ganar mi pelea de regreso después de 4 años. Mi récord es de 23-0 y te desafío formalmente a un combate esta noche, ahora mismo, a menos que solo te sientas cómodo peleando con gente que no puede defenderse. La provocación aterrizó exactamente como se pretendía. El rostro de Riggs se enrojeció, su mandíbula se apretó. Su séquito parecía inseguro. «Estás loca», dijo Riggs, lo suficientemente alto como para que se oyera. «Te saco 32 kilos, durarías 30 segundos. Entonces debería ser un cheque fácil, a menos que tengas miedo de que 30 segundos sea optimista para ti». La multitud restante estaba completamente enganchada, sintiendo el drama. Sacaron los teléfonos, la gente grababa. El momento cobraba vida más allá del espacio físico. Riggs miró a su equipo, a la multitud, a Maren de pie en el centro del ring con absoluta confianza. Su orgullo no le permitiría retroceder. No públicamente, no con cámaras grabando. ¿Tanto quieres que te hagan daño? Bien. Pero cuando te derribe, no esperes compasión. Tú te lo buscaste. Carmen agarró el brazo de Maren. Esto es una locura. No podemos sancionar esto. La diferencia de peso viola todos los protocolos de seguridad. Entonces que sea una exhibición no oficial. Firmaré cualquier exención que absuelva al gimnasio. Vaz había aparecido junto al ring con una expresión cuidadosamente neutral. Maren, última oportunidad. No tienes que hacer esto. Lo sé, pero quiero hacerlo. No porque tú quieras que lo haga, sino porque necesito demostrar que hace 4 años me alejé de algo que pensé que era una maldición, y necesito saber si en realidad es un don que he estado desperdiciando. Sus ojos se encontraron, transmitiendo comprensión. Entonces Vaz asintió y se giró hacia Carmen. Haz que suceda. Combate de exhibición. Todas las exenciones firmadas. Equipo médico en espera. 3 asaltos. Tiempo estándar. 20 minutos después, tras establecer el papeleo y las reglas, Maren estaba en su esquina con guantes nuevos. Al otro lado del ring, Riggs parecía aún más grande. Un auténtico peso pesado frente a un peso ligero que no tenía nada que hacer compartiendo el mismo ring. La multitud había aumentado a medida que se corría la voz. Lo que había sido un gimnasio vaciándose estaba lleno de nuevo, atraído por el espectáculo del desajuste, por los videos virales que ya circulaban. Buzz estaba debajo de la esquina de Maren. Sabes que su ventaja de alcance significa que puede golpearte desde distancias donde tú no puedes golpearlo. Sabes que su poder significa que un golpe limpio podría terminar esto mal. Lo sé, interrumpió Maren suavemente. Pero, ¿sabes lo que yo sé que él no sabe? ¿Qué? Que el tamaño y el poder no significan nada si no puedes conectar. Y la arrogancia te hace lento. Ella sonrió ligeramente. Confía en mí. Lo tengo controlado. El árbitro los llamó al centro. De cerca, Riggs era aún más imponente. Guantes como pequeñas rocas, hombros gruesos de músculo, ojos que transmitían la certeza absoluta de alguien que nunca ha sido realmente probado. Estas son reglas de exhibición, explicó el árbitro. 3 asaltos, 2 minutos cada uno. Puedo detenerlo en cualquier momento si creo que alguien está en peligro. Protéjanse. Chocad los guantes. Riggs extendió sus guantes, pero cuando Maren se acercó, él se retiró y sonrió. Es broma. No mereces respeto, princesa. Mereces una lección. La falta de respeto fue calculada, diseñada para alterarla,
para hacerla emocional. Maren sintió un hielo familiar instalarse en su pecho. La claridad fría que venía antes de cada pelea en la que era la menos favorecida. Le devolvió la sonrisa, una expresión que no llegó a sus ojos. He dado lecciones a mejores estudiantes. Veamos si tú puedes aprender. De vuelta en su esquina, esperando la campana, Maren sintió que todo lo demás se desvanecía. El ruido de la multitud se convirtió en estática blanca. Las luces brillantes se volvieron un resplandor ambiental. La conciencia se redujo solo a su cuerpo, el ring y el objetivo que pensaba que era un depredador, pero que estaba a punto de descubrir que era la presa. Sonó la campana. Riggs avanzó de inmediato, agresivo y confiado, lanzando un jab que Maren esquivó fácilmente. Siguió con una mano derecha cargada de poder de knockout, pero era lenta, telegrafiada, el tipo de golpe que sacrificaba la velocidad porque nunca había necesitado velocidad. Maren no estaba allí cuando llegó. Ya se había movido a la izquierda, circulando, con un juego de pies ligero y económico. Lanzó su propio jab, atrapándolo en la nariz. No para hacer daño, solo para registrar, para anunciar que podía golpearlo cuando quisiera. Riggs presionó hacia adelante, tratando de usar su tamaño para acorralarla contra las cuerdas. Pero Maren entendía el control del ring mejor que los oponentes que dependían de las ventajas físicas. Usó ángulos para crear espacio, pivotó antes de que él pudiera atraparla. Y cada vez que se comprometía con golpes de poder, lo hacía fallar por márgenes que parecían sin esfuerzo, pero que eran producto de miles de horas de entrenamiento defensivo. A los 40 segundos, Maren vio el primer destello de incertidumbre en los ojos de Riggs. Había esperado abrumarla rápidamente. En cambio, estaba lanzando golpes al aire mientras acumulaba jabs ligeros que herían su orgullo más que su cara. Cambió de táctica, volviéndose más calculado, tratando de cortar el ring. Una estrategia más inteligente, pero Maren lo había anticipado. Cuando intentó acorralarla, ella explotó hacia adelante con una combinación que aterrizó limpia antes de que ella estuviera fuera y lejos. Jab, mano derecha al cuerpo, gancho de izquierda a la cabeza, todo en 2 segundos. La multitud reaccionó. El rostro de Riggs se enrojeció de ira y vergüenza. Lo estaban haciendo parecer tonto frente a personas que solo lo habían visto dominar. Contra alguien con su velocidad y precisión, cada brecha en su defensa se hizo visible. El asalto continuó con Maren manteniéndose justo fuera de su rango de poder, golpeando y moviéndose, acumulando puntos mientras evitaba el único gran golpe que podría terminarlo todo. Para cuando sonó la campana, Riggs respiraba más fuerte de lo que la actividad justificaba. La frustración y la energía desperdiciada por fallar estaban pasando factura. En su esquina, Maren tomó agua de Vaz. Se está enfadando. Los luchadores enfadados cometen errores. Los luchadores enfadados también dejan de preocuparse por la defensa y empiezan a lanzar golpes con todo, advirtió Vaz. Un solo golpe es todo lo que se necesita. Un solo golpe es todo lo que necesito yo también. Solo necesito encontrar la apertura. El segundo asalto comenzó con Riggs abandonando el boxeo técnico. Avanzó como un tren de carga, lanzando combinaciones de poder diseñadas para herir en lugar de puntuar. Su esquina le había dicho que tomara riesgos, forzara la situación y terminara esto antes de que la vergüenza se convirtiera en humillación. Maren se ajustó, manteniéndose aún más a la defensiva, dejándolo quemar energía mientras ella conservaba la suya. Cuando él lanzaba ganchos salvajes, ella se agachaba. Cuando cargaba las manos derechas, ella se deslizaba hacia afuera. Y cada vez que se sobreextendía, se lo hacía pagar con contraataques rápidos que acumulaban daño de forma incremental. A los 90 segundos, Riggs la alcanzó con un golpe de refilón. Solo su guante rozando su sien mientras ella se deslizaba, pero suficiente para recordar que los errores tenían consecuencias. La multitud jadeó. Pero Maren había sido golpeada antes, conocía la diferencia entre daño e incomodidad. Circuló, se reajustó e inmediatamente volvió al trabajo. El casi acierto en realidad había ayudado. Hizo que Riggs se volviera demasiado confiado. Le hizo pensar que podía conectar el golpe final.
La persiguió imprudentemente, y los luchadores imprudentes crean oportunidades. Con 20 segundos restantes en el asalto, Riggs lanzó una enorme mano derecha con todo detrás, un golpe diseñado para terminar peleas. Maren lo había visto venir por la forma en que su peso se desplazó, su hombro se hundió. Se inclinó hacia atrás lo suficiente para que el golpe pasara rozando su cara. Luego dio un paso adelante hacia la apertura que él había creado. Su combinación de contraataque fue perfecta. Mano derecha al hígado, el tipo de golpe al cuerpo que apaga los sistemas nerviosos, seguido inmediatamente por un gancho de izquierda a la cabeza que aterrizó limpio en el mentón. Los ojos de Riggs se abrieron de par en par, sus piernas temblaron, y por un instante, el poderoso martillo pareció completamente mortal. La campana lo salvó. Literalmente lo salvó, sonando mientras sus piernas cedían, dándole el minuto de descanso que necesitaba desesperadamente. Su equipo de esquina lo rodeó, abofeteándole la cara, gritando instrucciones, tratando de despejar las telarañas. Al otro lado del ring, Maren sintió que algo cambiaba. El miedo que la había atormentado durante 4 años, de que no podía controlar la violencia, de que la consumiría, no estaba presente. En cambio, se sentía tranquila, concentrada, completamente en control de sí misma y de la situación. Había herido a Riggs, sí, pero con precisión y propósito, no con rabia o pérdida de control. Era de esto de lo que tenía miedo, de esta claridad, de esta alineación perfecta de habilidad y voluntad. Había desperdiciado 4 años escondiéndose de algo que en realidad era hermoso. La pura poesía física de dos luchadores entrenados probándose mutuamente al más alto nivel. La violencia elevada a arte a través de la disciplina y la técnica. Vaz la miró y en sus ojos ella vio reconocimiento. Él lo había sabido. Había sabido que una vez que ella volviera al ring, una vez que recordara cómo se sentía el poder controlado, el miedo perdería su control. Último asalto. ¿Cómo quieres terminar esto? Maren miró a Riggs, que estaba sacudiendo la cabeza, tratando de recuperar la concentración. Lo vio por lo que era. No un monstruo, solo un hombre que había confundido el dominio con la fuerza, que había construido una reputación luchando contra personas que realmente no podían defenderse, que estaba descubriendo que cuando se enfrentaba a una habilidad genuina, todas sus ventajas no significaban nada. Quiero enseñarle cómo es realmente la fuerza. Y luego, quiero ir a casa y dormir mejor de lo que he dormido en 4 años. Sonó la campana final. Riggs salió para el tercer asalto con la desesperación reemplazando a la arrogancia. Su esquina lo había remendado lo suficiente para luchar, pero Maren podía ver la duda en sus movimientos. Una ligera vacilación antes de comprometerse. Una responsabilidad defensiva que nunca había necesitado de repente se volvía crítica. Ella no se apresuró, no presionó por un final dramático. En cambio, lo trabajó sistemáticamente, como un maestro artesano desmontando una estructura pieza por pieza. Golpes al cuerpo para drenar la resistencia. Golpes a la cabeza para acumular daño. Fintas para hacerle gastar energía reaccionando a amenazas que no se materializaban. Riggs intentó montar remontadas, lanzando combinaciones de poder ocasionales que hacían jadear a la multitud, pero Maren lo había descifrado por completo. Sabía cuándo iba a lanzar un golpe antes que él. Podía leer sus intenciones en microajustes de postura, distribución de peso, patrón de respiración. A los 45 segundos del último asalto, decidió terminarlo. Riggs lanzó otra gran mano derecha, poniendo todo en ella. Maren se deslizó hacia la afuera, simultáneamente acercándose donde sus largos brazos eran menos efectivos. Su contraataque fue un perfecto directo de derecha por el centro, aterrizando con cada onza de técnica y sincronización que poseía. El golpe hizo que la cabeza de Riggs se echara hacia atrás. Su protector bucal salió volando en un rocío de sudor y saliva. Sus piernas se volvieron líquidas debajo de él, y se derrumbó en la lona por secciones. Primero las rodillas, luego las manos, y finalmente rodando sobre su espalda,
mientras la conciencia huía. El árbitro agitó los brazos de inmediato. La pelea había terminado. Riggs yacía de espaldas, mirando las luces del ring con ojos desenfocados, su invencibilidad destrozada tan completamente como su conciencia. El personal médico entró corriendo. La multitud estalló, algunos vitoreando la sorpresa, otros conmocionados en silencio. Maren estaba en una esquina neutral, no celebrando, solo respirando, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a desvanecerse y el agotamiento se apoderaba de ella. Cuando el médico señaló que Riggs estaba bien, herido, pero no gravemente dañado, el árbitro levantó la mano de Maren. El gesto se sintió a la vez significativo e innecesario. Había ganado, sí, pero más importante, había demostrado lo que necesitaba demostrar. Podía controlar la violencia, podía usarla con un propósito sin perderse a sí misma, podía ser peligrosa sin estar rota. Bass estaba en el ring antes de que ella pudiera procesarlo todo. Sus brazos la rodearon en un abrazo que era en parte celebración, en parte alivio y en parte algo completamente diferente. Lo hiciste. No solo ganaste, te convertiste en lo que siempre debiste ser. Maren se apartó para mirarlo. No lo hice por ti. Lo sé. Su sonrisa era real, llegando a sus ojos. Lo hiciste por ti misma, que es exactamente por lo que importa. 6 meses después, Maren estaba en un almacén vacío en el revitalizado distrito costero de Crescent Bay. La luz del sol entraba a raudales por altas ventanas, iluminando motas de polvo y potencial. El espacio era crudo, ladrillo visto, suelos de hormigón, techos altos, pero ella podía ver en qué se convertiría. Sacos pesados colgando en filas, peras de velocidad en las paredes, un ring reglamentario en el centro, equipo de pesas, vestuarios, espacio de oficina y, lo más importante, espacio para que la gente se transformara, aprendiera, se convirtiera en versiones más fuertes de sí misma. Bass estaba a su lado, con las manos en los bolsillos, inspeccionando el espacio. El contratista dice que 4 meses para completarlo. Las renovaciones, los pedidos de equipo realizados, el seguro finalizado, la licencia comercial se aprueba la próxima semana. Rápido, observó Maren. Estoy motivado y tú aparentemente eres muy persuasiva. La forma en que presentaste esto a los patrocinadores, he visto negociaciones comerciales hostiles con menos intensidad. He aprendido del mejor. Ella sonrió ligeramente, incluyendo al presente. Habían pasado los últimos meses en contacto constante, reuniones de negocios que se convertían en cenas, sesiones de planificación que evolucionaban hacia conversaciones nocturnas, una asociación profesional que gradualmente, inevitablemente, se había convertido en algo más complicado. ¿Cómo lo vas a llamar? Maren había estado pensando en esto desde la noche en que noqueó a Riggs, la tormenta silenciosa, porque el verdadero poder no necesita anunciarse, simplemente es. Bass sonrió. Perfecto, y apropiadamente paradójico, lo que parece encajar contigo. Con nosotros, corrigió Maren. Se giró para mirarlo de frente. Esta asociación, el gimnasio, el negocio, lo que sea que esto se esté convirtiendo, solo funciona si somos iguales. No soy alguien que necesite ser salvada, y tú no eres alguien que necesite redención a través de mí. Solo somos dos personas que entienden la violencia, ayudando a otros a entenderla también. De acuerdo. Aunque para que conste, creo que ambos nos hemos estado salvando mutuamente. Tú me recordaste que el poder puede construir en lugar de solo controlar. Yo te recordé que la fuerza no tiene por qué ser una maldición. Evaluación justa. Ella le tendió la mano formalmente. ¿Socios? En lugar de estrecharla, Bass la atrajo hacia él y la besó. Un gesto que fue en parte celebración, en parte alivio y en parte reconocimiento de que lo que sea que se estaba construyendo entre ellos había superado la cortesía profesional para convertirse en una conexión genuina. Cuando se separaron, Maren se rió. Así no es como suelen sellarse las asociaciones comerciales. No somos una asociación usual. Somos dos personas rotas que encontraron formas de estar completas aceptando lo que somos en lugar de huir de ello.
¿Rotos? Prefiero estratégicamente reensamblados en algo más interesante. Eso también. Se quedaron juntos en el almacén vacío, la luz del sol pintándolo todo de dorado, el futuro tomando forma entre la visión y la realidad. En 4 meses, esta sala estaría llena de gente aprendiendo a ser fuerte, a estar segura y a canalizar su miedo y su ira en técnica y disciplina. Y Maren les estaría enseñando, transmitiendo las lecciones que había aprendido, que la violencia controlada era poder, que la fuerza reconocida era libertad, y que los monstruos que la gente temía a menudo eran solo partes de sí mismos que aún no entendían. Gracias por seguir este viaje con Maren y Vaz. Si esta historia te ha conmovido o inspirado, por favor dale al botón de me gusta y suscríbete para más narrativas impactantes. Deja un comentario diciéndome qué parte del viaje de Maren te ha llegado más. Y recuerda, los monstruos que tememos a menudo son solo las partes de nosotros mismos que aún no hemos aprendido a entender. Hasta la próxima, mantente fuerte, sea auténtico y nunca te disculpes por ser quien eres.